Listo. Entonces, me voy a permitir compartirles mi pantalla. Listo. ¿Me confirman si la están viendo? Por favor, alguno enciende el micrófono o me escribe por el chat. Sí, señora. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a ver los temas que están dentro de nuestra unidad número 2, que es etnoeducación y educación intercultural en América Latina y Colombia. La presentación la vamos a ver de la siguiente forma. Primero vamos a estudiar cuáles son esos aspectos conceptuales y cuáles son esas características que ha tenido la etnoeducación y la educación intercultural en América Latina. Vamos a hacer ese mismo escenario y vamos a presentar esos mismos aspectos dentro de nuestro contexto colombiano y finalmente vamos a revisar la actividad que tenemos para esta fase número 3 que se denomina análisis del caso. Entonces iniciamos con el tema de la etnoeducación en América Latina. Lo primero que quiero es que hagamos unas claridades respecto a los conceptos de la etnoeducación, que me parecen muy importantes para que nos vayamos adentrando no solamente en entender qué significa, sino también para que veamos qué tan polisémico, es decir, qué tan conflictivo resultan estos conceptos. Voy a tomarme en este momento, voy a presentarles una pequeña conferencia, una parte de una conferencia de educación intercultural en América Latina de la Universidad UNAM, que es la Universidad Autónoma de México, para que veamos un poquito qué tan polisémicos son estos conceptos y no tanto en la forma en que se construyen conceptualmente, sino en la forma en que se llevan o son aplicados dentro de los territorios, especialmente en América Latina. Entonces, vamos a iniciar por allí nuestra conferencia. Pero esperen, subo acá el volumen para que podamos escuchar. Algunos países y dependencias de salud intercultural en algunos países y crean hospitales interculturales en países como, por ejemplo, Bolivia, Chile, Perú y Guatemala. Sin embargo, estamos ante brechas aún insalvables entre la retórica legal, el discurso académico y el ejercicio escolar y más aún la práctica social. ¿Por qué? Porque a mi juicio prevalecen la colonialidad del saber, del poder y del ser, el eurocentrismo y el racismo y la discriminación. Entonces, paso a mi tercer punto, el de la polisemia y la interculturalidad. ¿Y qué les quiero decir allí? Que todo depende desde dónde hablamos y de quién habla. Es decir, depende del lugar de enunciación. Entonces, interculturalidad en boca, pensamiento y corazones de comunidades indígenas y afrodescendientes, alude a formas de vida y a interculturalidad vivida, es decir, no han tenido más remedio para sobrevivir y resistir la asimilación que hacerse interculturales. Pero desde las organizaciones indígenas, el tono, sin desmerecer lo anterior, cambia, pues ya se cuestiona el carácter del Estado-Nación, se defienden los planes y proyectos de vida y la autonomía de los pueblos indígenas, y como me reiteraban compañeros y colegas líderes indígenas bolivianos, se trata al menos de compartir el poder o de conquistarlo. Es decir, hay una relación biunívoca entre interculturalidad y poder. ¿No? Qué pena con ustedes, acaba de ingresar alguien, entonces me toca cortar para poderle dar ingreso. Y desde la sociedad civil, ¿no? Las ONGs
Estamos ante estrategias de empoderamiento y acompañamiento a la emancipación de las sociedades indígenas y afrodescendientes, debería añadir. Ups. Mientras que desde el Estado vemos múltiples lugares de enunciación. Por ejemplo, yo he podido comprobar que en mi país y también en Guatemala, por mi práctica de vida en ambos países, desde los sectores hegemónicos se alude a la interculturalidad y se usa el discurso como una suerte de ropaje contemporáneo del discurso mesticista histórico, ¿no? Y también en la mayoría de países, sin excluir los dos anteriores, mientras las comunidades exigían interculturalidad y los pueblos reclamaban un nuevo trato bajo la égida de la interculturalidad, desde los estados había más bien una respuesta multicultural a través de políticas multiculturales, desde el clásico multiculturalismo anglosajón que surgió en Canadá y en los Estados Unidos y luego se traslada a Europa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacen los estados? Otorgan concesiones a los indígenas, reaccionan, o es una respuesta a la presión internacional, llámese Convenio 169, Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, Declaración de Durban contra el racismo, etcétera, adoptan un discurso políticamente correcto y restringen la interculturalidad al ámbito educativo y a lo más también al de salud. Y al de salud simplemente por razones prácticas, porque no tienen cómo llegar a otorgar servicios de salud o reconocer los derechos de salud de todas las personas. De nuevo, ingresó alguien. Aunque ya vamos a ver un pedazo más y ya. Habiten donde habiten. Desde la academia también observo diversos matices. Se debate entre búsqueda de armonía y reconocimiento del conflicto inherente a la noción de interculturalidad. En algunos lugares se enfatiza la dimensión simbólica de la cultura y en otros las condiciones materiales que condicionan la supervivencia indígena. Históricamente se habla de interculturalidad en relación con educación y más recientemente con la salud y aún más recientemente con el pluralismo jurídico. Voy a dejarlo hasta acá. Mi intención con este video era que pudiéramos ver en qué ámbitos se empieza a desarrollar el concepto de la interculturalidad en América Latina. Buenas noches, Lorelis. Como vemos, pues la aplicabilidad de la interculturalidad se da desde distintos puntos. Uno, desde algunas comunidades étnicas, desde las comunidades indígenas, desde la academia y desde el Estado, ¿no? Y pues desde las organizaciones civiles. Como nos lo manifiesta el doctor Enrique, que es el expositor, encontramos diversidad de formas de aplicar o de entender ese término de interculturalidad en estas distintas organizaciones, ¿no? Entonces, es muy claro que una cosa es para los pueblos indígenas, que se convierte como en una herramienta de reivindicación de derechos y también de respeto y garantía de la soberanía y de la autonomía de las comunidades. Para los estados se convierte, bueno, y para las comunidades indígenas también es una forma de lucha contra el Estado-Nación. Vemos como para las organizaciones civiles es una forma de ayudar o de buscar cómo hacer esa reintegración de las comunidades indígenas, de esa apropiación y de ese reconocimiento de sus saberes ancestrales. Para los estados
para los gobiernos, la interculturalidad es una forma de hacer un reconocimiento de ese multiculturalismo que hay dentro de los territorios, pero que, como ya hemos estudiado y como ustedes seguramente ya vieron, el multiculturalismo no alcanza a tener esa dimensión o a tener esos alcances porque no crea relaciones, sino es la interculturalidad la que crea esas relaciones. Y finalmente, él nos dice que en América Latina esta interculturalidad solamente se está dando desde un aspecto que es el primordial y desde el que parte, que es la educación, ¿no? Se dan otros aspectos, pero son muy recientes, que es la salud y el pluralismo jurídico, pero son cosas que se están construyendo hasta hace poco tiempo, que está en este momento en construcción aún, y realmente el auge donde se empieza a materializar la interculturalidad en América Latina es a partir de la educación, porque es el momento y es el lugar oportuno para que se establezcan diálogos dentro de las comunidades. Bueno, vamos a partir un poquito también de entender que cuando hablamos de América Latina estamos hablando de un contexto muy similar, ¿no? Entonces, como que si nosotros retomamos la historia y los procesos colonizadores que se dan dentro de nuestro territorio, vamos a recordar que antes de ese proceso de colonización española y portuguesa que se da en América Latina en forma particular, existían en este territorio comunidades originarias. Estas comunidades originarias sufren un proceso de mestizaje y de aquel proceso de mestizaje y como una forma de denominación política, también entra un modelo de educación que también se vuelve un proceso de aculturación para las comunidades indígenas. Esto es una característica que tiene América Latina de manera casi que generalizada, y esto produce que los contextos educativos en América hayan sido anteriormente y antiguamente contextos homogenizantes o homogenizadores, es decir, que partían de unos modelos educativos de Estado-Nación donde se primaba por mantener una sola educación bajo una sola cultura y bajo una sola creencia religiosa. Cuando nosotros partimos desde allí, entendemos cuál es la necesidad y cuál es ese alcance que puede tener la educación, la etnoeducación y la educación intercultural para un territorio tan diverso y plurinacional como es el territorio latinoamericano. La educación intercultural se puede ver desde tres modelos históricos y secuenciales para el estudio en el caso de América Latina. Uno es un modelo político, ya que la educación se convierte en el pilar en la consolidación de los estados-naciones, ¿sí? Estos estados homogenizantes, como les decía yo, es un instrumento también para construir estos modelos de gobierno. Otro es un modelo económico, porque lo que se busca con la educación es formar recursos humanos, es decir, la formación de las personas se convierte en un capital que en economía se conoce como el capital humano, y esto que produce dentro de la sociedad es un desarrollo económico. Y finalmente, que es el punto en el que estamos, es el modelo cultural, donde la educación es la que se vuelve responsable de dar respuestas a las demandas sociales. Allí es donde nace entonces la educación intercultural, como esa forma de garantizar y dar respuesta a una cantidad de injusticias, de desigualdades que se necesitan entrar a reparar, y la forma en la que se ha encontrado es en crear estos diálogos interculturales, pero hasta el día de hoy solamente hemos iniciado por el tema de la educación. Es muy importante que tengamos en cuenta aquí dos nociones, y es que cuando hablamos de interculturalidad, si lo hacemos para un territorio, digamos como el latinoamericano, siempre vamos a ver que lo que trata de hacer este proceso de educación es la diferenciación de los diferentes grupos que se adhieren a la cultura occidental y de aquellos que se adhieren a las culturas o a los saberes o a las etnias ancestrales, ¿no? Entonces, ese es el diálogo que se quiere crear dentro de la educación intercultural para América Latina. Esas culturas que, como por ejemplo en mi caso, que soy de la ciudad, he estado formada a partir de conocimientos y de modelos de aprendizaje occidentales, cómo entro en diálogo
con las culturas que tienen modelos y formas de enseñanza tradicionales y ancestrales y de conocimientos propios, ¿no? Entonces, eso hace la educación intercultural. Mediante estos procesos que en Colombia se han llamado la ley de etnoeducación, es decir, un sistema que se ha consolidado para que puedan darse dentro de las comunidades formas de educación propia en donde no solamente haya interculturalidad, sino también un rescate y una valoración y una transmisión de conocimientos y saberes ancestrales propios de las comunidades. Pero si nosotros nos vamos al caos europeo, vamos a encontrar un escenario diferente, porque la interculturalidad en Europa se da a partir de dos poblaciones distintas. Una, la población nacional, que es residente de su estado, y otra, la población migrante, que llega de diferentes lugares de Asia y de Europa a los territorios, a los países de este continente, y es allí donde entra este diálogo intercultural. Entonces, cuando nosotros buscamos educación intercultural, vamos a encontrar estos dos escenarios. Uno, el europeo, que se da frente a los inmigrantes, y el contexto de nosotros, que se da frente a estas dos culturas. Podemos empezar a hablar desde la intercultural, desde un concepto que es el primario, y es el concepto de la cultura, ¿sí? García Canclini, este autor que es español, nos dice que la cultura son todas aquellas o aquellos indicadores que se asocian y determinan procesos de formación social y estilos de vida. Es decir, la cultura se convierte en una cotidianidad dentro de los territorios, que son las formas propias de hacer, conocer, aprender, vivir en un lugar, ¿no? La cultura está relacionada no solamente con la diversidad, sino también está relacionada con la biodiversidad y con los territorios. Es un concepto tan amplio que no se puede entrar a definir, sino que simplemente nosotros podemos decir que existen unos patrones que podemos entender como categorías culturales, pero no podríamos definir una cultura para una comunidad, porque una comunidad está dentro de una comunidad, por ejemplo, en una ciudad, podemos encontrar, sí, patrones similares dentro de las personas, pero podemos encontrar diversidad de creencias, diversidad de labores y pues también diversidad de géneros, ¿no? Entonces, cuando hablamos de culturas, lo que estamos hablando es de patrones sociales que identifican o que relacionan a una comunidad en su forma de hacer, de conocer y de vivir o habitar un territorio. La interculturalidad está asociada más a la coexistencia de todos estos saberes dentro de un mismo lugar y la forma en que crean sus relaciones y la forma en que estos elementos empiezan a generar una identidad, ¿no? El término de identidad también es un término muy conflictivo porque no podemos hablar, si no podemos hablar de una cultura, pues tampoco podríamos hablar de una identidad, porque pues la identidad se entiende también desde un proceso biológico que conlleva diferentes transformaciones a medida que va transcurriendo el tiempo. Y pues en ese mismo sentido la identidad y la cultura son elementos que están en constante cambio. Hemos encontrado que en la educación intercultural o la forma en que América Latina ha iniciado este proceso se ha hecho a partir de varias dimensiones, y son dimensiones políticas y dimensiones legislativas. Esas dimensiones son macrosociales, es decir, todas las políticas nacionales e internacionales que llegan y establecen las formas de organización y estos derechos que se le dan a las comunidades étnicas para tener una educación y una educación intercultural. Tenemos un escenario mesosocial, es decir, las políticas que se crean ya a nivel nacional y dentro de las instituciones educativas como los PEI, en los que la misma institución empieza a plantear cómo va a ser ese modelo de educación que va a seguir. Y finalmente uno microsocial, que es como la escala más baja y puede entenderse, por ejemplo, desde los manuales de convivencia que tienen los colegios, ¿no? Entonces, esa es como la forma de organización en la que se ha estructurado la educación intercultural en América Latina. Perdón, alguien llegó. Hay algo muy importante y que quiero que veamos es
cómo la interculturalidad entra a ser parte o a generar estas dimensiones dentro de lo que es no solamente dentro de lo que es la educación, sino también dentro de lo que es la identidad. Entonces vamos a escuchar a un profesor mexicano que se llama Dossel, Enrique Dossel. Él nos va a hablar un poquito desde donde nosotros partimos, ¿no? Para hacer estos diálogos de interculturalidad. Es muy importante que en el momento en que nosotros hablemos de interculturalidad, también nos reconozcamos a nosotros mismos desde donde estamos. ¿Alguien está haciendo una pregunta? Buenas noches, Yasmín. Bueno, entonces, como les decía, vamos entonces a escuchar a Enrique Dossel, que nos va a hablar desde dónde partimos, ¿no? Desde cuáles son esas diferencias y un tema muy importante que es el eurocentrismo. El tema que quiero plantearles es justamente eso del cual me empecé a despertar apenas tomó el primer banco. Voy a decir el eurocentrismo. Porque para poder hacer un diálogo intercultural hay que caerse del caballo, un poco como Pablo de Tarso, que ahora es muy famoso en filosofía política, Pablo de Tarso. El eurocentrismo. Somos tan eurocéntricos y sobre todo a medida que más subimos en los grados universitarios y si hay alguna carrera completamente eurocéntrica, es filosofía, que es un poco el núcleo de las otras carreras, ¿no? Pero si ustedes estudian Derecho, van a partir del derecho romano. Y yo les diría, estamos hablando de culturas e interculturas, ¿y por qué no empezar por el derecho chino o el islámico? Perdón, buenas noches. Pensé que alguien me estaba haciendo alguna pregunta. Muy elaborado. Y que hoy, mira, hay 300 millones de personas que están en derecho chino y no en el romano. Además, en Bolivia, ahora hay dos derechos. Un ciudadano boliviano puede ser juzgado en el derecho romano napoleónico, dicho moderno, que es el que tenemos nosotros, pero como el 70% son aymaras o quechuas, pueden pedir ser juzgados en la lengua aymara o quechua en el derecho indígena. Y hoy es constitucional en Bolivia el poder ser juzgado en un sistema legal completamente distinto. Por ejemplo, si usted asesinó a alguien, miren que el caso más grave, entre nosotros, comillas, derecho moderno, ¿qué hace? Lo agarran y lo meten preso. Entonces viene un indígena boliviano y dice, mire, qué irracional es este derecho. Meten preso a una persona y se quedan dos familias sin comer, la del muerto y la del que mató, porque ahora están los dos presos y ¿qué hace la señora y los chicos? Pues se arreglan, son pobres parias. En derecho indígena, cuando uno mata a otro, el primer castigo es cultivar la tierra del muerto. Viven las dos familias. Y además, el que mató empieza a pagar un castigo, pero un castigo educativo, un castigo meritorio, un castigo que lo empieza a reponer en la sociedad. Hasta la familia del asesinado le tiene que empezar a agradecer que los está alimentando. Miren qué cosa, no es mucho más racional. Y sobre todo, en nuestro derecho, cuando alguien comete un crimen, dicen, a ver, si fue o no culpable, y si es culpable, marche preso. Pero los indígenas no es así. Dicen, este es responsable de un crimen. ¿Quién es el responsable de este criminal? Puede decir, ¿qué familia tuvo? ¿Qué sociedad tuvo? Que lo produjo al criminal como víctima primero, el cual produjo otra víctima después, que es muy distinto. Mucho más racional y desarrollado que el nuestro. Además no tienen cárceles. ¿Por qué? Porque los reeducan y los reintegran. En cambio nosotros tenemos cárceles que son centros especializados de alto nivel de criminalidad. Uno robó un pollo
Bueno, y ahora pensémonos, él nos pone un escenario de interculturalidad que es con el tema del derecho, ¿no? Ahora nosotros, desde la educación, pensemos cómo se va a desarrollar este mismo proceso en una educación eurocéntrica con una educación indígena, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el caso de eh, un estudiante, no sé, que tenga problemas de atención, seguramente la educación eurocéntrica va a decir, este estudiante tiene que ir a una psicoorientación porque está teniendo un problema de orientación y el problema seguramente va a ser del estudiante y nunca va a ser del profesor, ¿no? Porque el sistema no se entra a cuestionar. En una educación indígena posiblemente la situación sea diferente, ¿no? Y no se vaya a llevar a un contexto de que sea el estudiante, sino que también pueda ser el escenario en el que está el estudiante, ¿no? Entonces no se ve al individuo como una persona eh, diferente, sino que se le lleva a un contexto más de relación y bueno, obviamente va a tener un proceso propio indígena de su comunidad de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, es muy importante pensarnos esto de la identidad y esto del eurocentrismo siempre que partimos a hablar de la educación intercultural, ¿no? Eso era a lo que iba con ese video. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que es la etnoeducación en Colombia. Entonces, la etnoeducación y la educación intercultural en Colombia. La primera como forma educativa que tienen las comunidades indígenas aparece en 1564 con el presidente de aquella época de la Nueva Granada que se llamaba Enero de Leiva, y él constituye o crea una cédula, que es como la forma de dictar leyes en ese momento, en el que se construyen unos centros de enseñanza para los hijos de los caciques y de los indios, y pues ellos son retirados de la comunidad y se van a un lugar donde van a ser formados, ¿no? Eso es como el primer antecedente que existe de la educación en las comunidades indígenas, pero pues como vemos, esto no es un ámbito de educación, sino, no sería un ámbito de educación, sino sería un ámbito de educación donde lo que se hizo fue en aquella época pues sacar a las personas de su cultura y generar un proceso de aculturación. En 1580 se implementan unas cátedras de lenguas nativas indígenas y estas se mantienen casi que alrededor de 20 años, hasta 1824, que por fin aparece la primera ley, la Ley 30, que es la Ley de Educación Indígena, pero que no llega a tener un nivel de protección de las comunidades, sino que simplemente lo que busca es que las comunidades, pues, a las comunidades puedan llegar procesos educativos de Occidente, ¿no? En 1920, el Estado le delega esta función de educar a las comunidades indígenas a la Iglesia, y es también el momento en que se inician las luchas reivindicatorias de Quintín Lame, que como ya hemos visto, Quintín Lame es uno de los líderes indígenas más importantes de nuestra historia, porque él es la persona que lleva no solamente la reivindicación de los derechos de la tierra de las comunidades indígenas, sino también a ese pensamiento y a esa reivindicación del principio de autonomía y autodeterminación para las comunidades indígenas. Ya en la ley 115 de 1994, en la ley de educación, se empieza como a hablar del tema de la educación, pero solamente, como todos sabemos, es en el decreto 804 de 1995, en el que se expide una normatividad que protege y avala la educación de los grupos indígenas en Colombia. Después de este marco teórico vamos a ver un poco de lo que el Ministerio de Educación hace referencia a lo que significa la etnoeducación y los procesos educativos interculturales en Colombia. Lo vamos a ver en un video como para hacerlo más rápido y continuamos. Que las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y rom del país puedan tener la educación que consideran fundamental para preservar su cultura y tradiciones es algo vital que el Ministerio de Educación fomenta y apoya a través de su programa de etnoeducación.
Por eso ahora en los currículos escolares de todos estos grupos étnicos se incluye la enseñanza de su cultura y tradiciones para que sea una educación pertinente y la diversidad de la que todos nos sentimos orgullosos se mantenga y fortalezca. Nos vamos a Tame, en el departamento de Arauca, donde hay una institución educativa indígena que tiene estudiantes de 4 etnias diferentes y que viene trabajando junto con el Ministerio de Educación un interesante programa etnoeducativo. Lo que se está haciendo hasta el momento, bueno, del año 2012-2013, es la construcción del modelo educativo comunitario indígena propio e intercultural. Está en construcción de los 4 pueblos, pueblos Hidnu, Macahuán, Betoy y Sicuani, del departamento de Arauca. Ese modelo educativo consiste que está estructurado de acuerdo al pensamiento rector, que es la cosmogonía y los componentes gruesos del plan de vida. Este diseño pues ha sido con participación de la mayoría de las comunidades, de la mayoría de los representantes de las comunidades. No se ha hecho actividad donde no haya una autoridad, y ellos son los que han ido trazando la ruta de estos modelos pedagógicos, ¿no? Con el interés de que sean pertinentes a sus usos y costumbres, a su cultura, a sus necesidades. El apoyo del Ministerio de Educación ha sido incondicional, porque desde el año 2012 el Ministerio ha tenido presencia acá en estos lugares, nos ha asesorado. Tomamos algo de la parte occidental, pero hacemos énfasis en las partes propias. Este enfoque, digamos, de la educación pertinente en el CEIN Betoy se ve engrandecida bajo un proyecto educativo comunitario para cada una de las etnias. Es decir, contamos con 4 proyectos educativos comunitarios y 4 diseños de modelos educativos en las etnias o de las etnias Hidnu, Betoy, Sicuani y Macahuán. Por la identidad propia. Yo soy indígena, Sicuani, estudiante de la institución educativa indígena Guayibo Betoy, Pejanía Yatinacua, espacio propicio para aprendizaje significativo, ya ves, ¿no? Pejanía Yatinacua. Con el propósito de que el muchacho, de que el niño indígena tenga un aprendizaje significativo, de manera que pueda aprender matemáticas, sumar, restar, multiplicar y desarrollar todas esas problemáticas de matemáticas a partir de la realidad que viven en su territorio, ¿sí? Allí puede aplicar el conocimiento matemático, físico, químico. Tenemos ese compromiso profundo de seguir impulsando esa tarea bonita de que nuestros estudiantes, niños y niñas, se enamoren más de lo que somos nosotros, el ser indígena. Okay. A ver si alguien hizo alguna pregunta. ¿Cómo se llama el video? El video se llama Etnoeducación y Diversidad, Escuela Colombia. Si quieres, te copio el link en el chat, Kelly, para que, si lo quieres ver después, lo puedas ver. Ese es el que me estás pidiendo, ¿cierto? Sí, sí, señora. Sí, ¿cierto? Sí, profe, ese último video. Disculpa, ¿me estás hablando? Es que no te escucho. Ay, qué pena contigo, no te escucho. Pero bueno, sí es el video, ok. Entonces vamos a continuar con algo muy, muy importante que vimos en el video. Y es que,
como nos dimos cuenta, son 4 comunidades indígenas que están dentro de una misma institución educativa y cada una de ellas está creando su propio plan y su propio modelo pedagógico, ¿no? Entonces, como decía la orientadora del Ministerio de Educación, tenemos 4 modelos pedagógicos dentro de una misma institución educativa. Los modelos pedagógicos están orientados ¿en qué sentido? Cada modelo pedagógico está llevando a cabo un proceso de educación propia y se está relacionado de forma intercultural, no solamente con las 4 comunidades indígenas que habitan en ese territorio de la Orinoquía, sino también con conocimientos de Occidente. Entonces ahí veíamos, los chicos aprenden a sumar, leer, a sumar, restar, multiplicar, pero lo hacen desde su territorio, ¿sí? Un ejemplo muy bonito de esto, y es algo que ustedes tienen dentro de su material de bibliografía, es la etnomatemática, ¿no? Cuando nosotros vemos cómo a partir de los tejidos de las comunidades indígenas, las formas de construcción, las formas de trabajar en la chacra, es decir, en los huertos, podemos empezar a generar conocimientos matemáticos a partir de allí, de esos lugares y de esos territorios. Entonces vamos a hablar un poco del tema de los saberes propios de las comunidades indígenas. Entonces, ¿de dónde parten estos modelos educativos y estos saberes propios? Una cosa que es muy importante que tengamos en cuenta cuando nosotros hablamos de etnoeducación, educación intercultural y educación propia es la cosmogonía, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es la forma milenaria que tienen las comunidades indígenas de entender su territorio, de darle una interpretación. Es la forma y es el origen de la vida para ellos, ¿sí? Es muy importante. Y otro aspecto que es muy importante es el aspecto de organización política, ¿no? Entonces nosotros sabemos que las comunidades indígenas organizan unas agendas de desarrollo comunitario que se llaman planes de vida. En ellos se establecen unos ejes estratégicos a partir de los cuales las comunidades definen no solamente cuáles son las principales problemáticas, sino cómo van a ser los modelos o las orientaciones desde las cuales ellos van a enseñarle a sus jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren priorizar en los conocimientos? Y, por ejemplo, cómo van a hacer esa articulación de saberes interculturales, es decir, de saberes de Occidente y de otras culturas, o cómo van a crear ese diálogo y relación con las otras culturas que están alrededor de sus territorios, y cómo van a incluir esos modelos o esas formas de organización y de diálogo en modelos pedagógicos para sus jóvenes que estén en proceso de formación, ¿no? Y ahora, a ver. Entonces, bueno, tenemos eso que es muy importante y como vemos, entonces, la sabiduría de las comunidades indígenas proviene de esa cosmogonía, de ese creador o de esa forma de entender cómo se da la creación de la tierra y cómo se da el conocimiento del territorio, ¿no? Cómo se empieza a construir ese conocimiento del territorio. Algo que también tenemos que tener muy en cuenta es que estos saberes indígenas son un patrimonio comunitario y un compromiso social. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que el conocimiento indígena no es algo que se quede en una sola persona, sino es algo que se va transmitiendo de forma oral, ¿no? Entonces, generalmente se hace por los abuelos y abuelas que son quienes se encargan de contar las historias y son llevadas y transmitidas de generación en generación, y esa es la forma en la que perduran y se mantienen los conocimientos y saberes indígenas. De esta manera, para las comunidades indígenas, los mayores significan como sabedores o fuente viva del conocimiento de los pueblos indígenas, de allí parte de la cosmogonía de la cultura propia. Y también tenemos algo muy importante y es la forma tradicional que tienen las comunidades de enseñarle a los niños, ¿no? Entonces, la educación indígena parte de un lugar muy primario que, que es uno la tradición oral, pero el otro es el hogar, ¿no? La familia, como desde la familia se empieza a compartir el conocimiento y esto se hace mucho desde la observación. Entonces, cuando los niños van a las chacras, por ejemplo, a trabajar con sus papás, a ellos se les dan unos instrumentos que
obviamente pues se pueden asimilar como juguetes, pero que les permiten tener esas mismas acciones o hacer ese mismo trabajo que hacen los adultos, ¿no? Y empezar a relacionarse con el territorio y en la forma de cómo se hace. Sí, estas no se pueden entender como metodologías, sino como formas de aprendizaje milenarias que han tenido las comunidades indígenas. A partir de ese hacer, cuando ya van creciendo, ellos ya van asumiendo los roles que tienen dentro del territorio y las formas de cómo van ellos construyendo sus, no solamente sus formas de vida, sino también cómo van haciendo esas relaciones propias dentro de su comunidad. Algunos de esos saberes propios de las comunidades, la ley en Colombia los ha denominado patrimonio inmaterial o saberes inmateriales de los pueblos indígenas. Entre ellos, por ejemplo, tenemos el tema de las lenguas nativas. Entonces, los invito para que si en algún momento tienen tiempo, pasen por el Ministerio de Cultura y vean el mapa sonoro de las lenguas nativas en Colombia. Allí aparecen las 68 lenguas nativas en Colombia y pues ahí están varias formas de, varias palabras y varias oraciones en las distintas lenguas nativas, ¿no? Tenemos otras formas, otros saberes que están relacionados con los conocimientos del hábitat, es decir, en las formas en las que se conoce o se entiende cómo el universo se mueve, cómo el universo afecta e interviene en las formas de organización social, o cómo lo hace también para la agricultura, para los temas de movilidad, digamos, están esos, en esos sentidos. Está también el tema de la cocina tradicional, que es un tema muy importante porque es la forma de alimentación de las comunidades nativas. Está el tema de la elaboración de artefactos, es decir, los tejidos y también otras cosas o elementos que hacen las comunidades étnicas, que como decía el primer video que vimos del doctor Enrique, lo hacen también como la forma de subsistencia en esa lucha desigual que tienen las comunidades étnicas en Latinoamérica para sobrevivir culturalmente. Está también el tema de las festividades, ¿no? Sus fiestas propias, el tema de la música, que es muy importante también, ¿no? De esa relación de la música con la naturaleza. Bueno, y todos este conglomerado de saberes, pues es como lo que la norma ha denominado que son los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, pero que seguramente cuando uno está en territorio puede estar en contacto con ellos, se da cuenta que realmente son muchísimas más, ¿no? Los saberes propios, pues son saberes muy relacionados con el territorio que están dentro de su lengua y que para nosotros pues sería muy difícil entrar en esa asimilación porque pues tendríamos que entrar a entender un conocimiento milenario que ha sido transmitido desde muchísimos años anteriores y que pues posiblemente en ese lenguaje que generalmente es mítico, para nosotros es muy difícil, o por ejemplo para mí, desde una educación occidental, es muy difícil llegar a darle una interpretación, pero sí es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son esos saberes o que los podamos ir identificando como en nuestro proceso de etnoeducadores y dentro de este curso de educación intercultural, etnoeducación y educación propia. Entonces, finalmente, los quiero invitar mucho a que veamos este podcast de la Universidad Nacional, del primer estudiante arhuaco que se gradúa de física de esta universidad. Entonces, les voy a colocar un pedacito, pero pues la idea es que ustedes después lo puedan ver. Esto sería otro diálogo intercultural, ¿no? Entonces, él es una persona de la comunidad indígena que se va a una universidad y se especializa en un tema o en una ciencia propia de Occidente, ¿no? Y en una ciencia básica y pues lo que también llaman las ciencias pesadas. Antes del 23 de enero del 2021, el nombre de Teiruncumu Apolinar Torres Alabata era desconocido.
Ese día, el miembro de la comunidad Arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta publicó en su cuenta de Twitter unas fotografías suyas con su atuendo arhuaco en un túnel de concreto interminable. Estaba nada más y nada menos que en las instalaciones de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, popular por su gran colisionador de hadrones, y que visitó en 2017 como parte de una pasantía. Las fotos de Taylor iban acompañadas de un breve mensaje. Estar ahí creció en mí lo que en mi comunidad me enseñó: comprender, apreciar y valorar la naturaleza. Días después, los titulares de prensa resaltaban su historia como el primer miembro de la comunidad arhuaca graduado como físico de la Universidad Nacional de Colombia, de su lucha y conquista por salir de la sierra y llegar a Europa. Pero lejos de eso, el propio Taylor dice que su historia es el resultado de décadas en la búsqueda por la reivindicación de los derechos de su comunidad, y no una hazaña individual. No, que una persona se superó y es un ejemplo, pero no se cuenta que realmente esto son procesos, ¿no? Son muchas luchas, muchas sentires de los mayores para poder hacer esto. Y que solamente se superó cuando no hay condiciones, muchas veces en un país que hay mucha desigualdad y aún hay discriminación, las comunidades son minorías y eso, o sea, como que es mucho más que superar. Hizo su primaria en la escuela de Seinimil, su comunidad, pero por el... Ya ustedes, si desean, escuchan toda la historia. Entonces se los voy a poner en el chat, por si a alguien le interesa. Entonces, por ahora vamos a dar paso a ver el tema de nuestra guía, para que veamos la actividad que tenemos para esta fase. No sé si alguno tenga una pregunta mientras la voy abriendo acá, porque la cerré. ¿O alguien quiere hacer algún comentario mientras voy abriendo la guía? Si quieren pueden encender el micrófono, si no pueden hacerlo por el chat. ¿No? ¿Nadie? Entonces voy a abrir la guía. Ok. Hasta el momento no hay dudas. Bueno, genial. Entonces, voy a permitirme cómo se podría dar acercamiento a las comunidades al ser citadino. No es que esté malo ser citadino, ¿no? Como no es que sea algo criticable, no, sino, y sí es muy importante que dentro de los procesos educativos siempre pensemos en cómo vamos a hacer ese acercamiento si no estamos dentro del territorio. Y pues bueno, yo creo que la invitación es a que nos acerquemos a una comunidad indígena. No sé, por ejemplo, Sofía, tú que estás en Bogotá, puedes empezar con los cabildos mayores que se están asentando en Sesquile, en Usme, que es una reivindicación del pueblo muisca, y puedes empezar a acercarte a ellos para ir como identificando desde tu territorio ese reconocimiento de un pueblo indígena, ¿no? Entonces, las comunidades indígenas no están cerradas a que nosotros vayamos, sino abiertos, porque de hecho eso hace parte de esa actividad o de eso que nosotros llamamos interculturalidad, ¿no? De ese compartir. Entonces, bueno, recordemos que la actividad finaliza este lunes 21 de junio. Y bueno, teníamos que leer las lecturas desde las cuales vamos a hacer nuestro trabajo. Parte de lo que yo les presenté el día de hoy está en dos lecturas, que es esta
educación intercultural y culturas indígenas en América Latina. Y la otra que leí es, o de la que tomé parte de lo que les mostré el día de hoy, es En busca de la igualdad y el reconocimiento, la experiencia histórica de la educación intercultural en el Caribe colombiano. Digamos que parte de lo que hemos visto hoy está en esos dos artículos, pero pues la idea y la invitación siempre es a que ustedes puedan revisarlos casi que en su totalidad o lo mayor que puedan. La idea es que hagamos un trabajo grupal y en el caso seleccionado, nos apropiamos de la lectura si el grupo identifica un caso de educación intercultural, etnoeducación o educación propia que pueda encontrar en los siguientes links. Ustedes lo revisan y escogen un caso. De ese caso, deben identificar las características propias de la educación en las comunidades étnicas, los saberes ancestrales, tradiciones y costumbres, la conexión con la naturaleza y la espiritualidad, que yo hoy cuando lo estaba explicando no lo llamé espiritualidad, sino cosmogonía. Después el grupo de trabajo realiza una descripción detallada de las características, enfatizando en qué aspectos pueden contribuir o mejorar los procesos etnoeducativos, y debe hacer la publicación de la descripción detallada en la página web diseñada. Es la misma página web pues, donde hemos venido diseñando nuestros mentefactos y nuestra fase 1. Entonces no van a haber entregas individuales y como bueno, ya vimos, estas serían las entregas grupales. No olviden pues que hay un anexo que es el informe de cumplimiento para que por favor lo diligencien con el grupo. No sé si existe alguna duda al respecto. Al respecto de la actividad que tenemos. Bueno, pues recordemos que cuando vayamos a hacer el ejercicio tenemos que buscar esos saberes ancestrales, las costumbres, que fue un poco de lo que les hablé, la lengua, los conocimientos relacionados con el hábitat, la música, la elaboración de objetos, todo eso hace parte de las costumbres y los saberes tradicionales de las comunidades étnicas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Y el tema de la espiritualidad, que yo lo denominé cosmogonía, entonces es esa forma en la que las comunidades interpretan o entienden o han conocido milenariamente el origen y la forma de su existencia y de la existencia del mundo, ¿no? Entonces, una cosmogonía también es una ley, es una forma de interpretar el territorio. Entonces, para que lo tengamos en cuenta en esta actividad, no sé si hay alguna duda respecto de lo que vimos, de los videos que vimos. No sé qué piensen. ¿No? Entonces voy a finalizar la grabación y recuerden que pues pueden comunicar